Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Imagínense estar tumbados en una cama con las manos extendidas y esposadas por encima de la cabeza a una cabecera metálica y los pies estirados y atados con cuerdas en el otro extremo por tiempo indefinido, sin que venga alguien a aliviarlos y con la luz encendida día y noche. Esta es una tortura que llaman la cama de la muerte, y David Hsieh, que sobrevivió a ella y a otras, dice que con el tiempo te deja sin ninguna esperanza. La tortura consiste en dejar a una persona en esa posición durante días enteros, semana tras semana y mes tras mes, alimentada por un gotero intravenoso. Para Hsieh, esta especie de tortura psicológica fue mucho más cruel y brutal que las torturas físicas que recibió. David Hsieh es un practicante de Falun Gong que pasó por varias condenas en China y luego de años de persecución en su país natal, logró escapar a Estados Unidos. El objetivo de estas torturas que sufrió David y que actualmente continúan sufriendo cientos o miles de practicantes de Falun Gong en China es hacerlos renunciar a sus creencias. Los propios guardias y torturadores les dicen que esa es la condición para que puedan salir de las cárceles. La frase es muy conocida y dice: cuando te transformes te dejaremos salir. De lo contrario te quedarás aquí el resto de tu vida. En la jerga del aparato de seguridad del Partido Comunista Chino o PSC, el término transformación se refiere a hacer que alguien renuncie a sus creencias, en este caso la fe de Hsieh en Falun Gong. Lo que es extremadamente llamativo es que Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que enseña a las personas a ser mejores, comportándose de acuerdo a valores como la verdad, la compasión y la tolerancia. Y además enseña un juego de ejercicios lentos y suaves que mejoran la salud y el bienestar físico. Entonces, ¿por qué el PSC persigue a estas personas? ¿Por qué las tortura? ¿Por qué tiene en marcha un aparato estatal carísimo dedicado a hacer que los practicantes rechacen, en definitiva, los principios de verdad, compasión y tolerancia como una guía para sus vidas? ¿Teme el PSC a que las personas quieran ser mejores? ¿Cuál es el problema que tiene el PSC? Falun Gong se dio a conocer en China en la década de 1990 y en pocos años se volvió tremendamente popular en todo el país. Inicialmente fue elogiada por los medios de comunicación estatales por todos los beneficios a la salud y el bienestar moral que daba a los practicantes. Pero cuando encuestas del gobierno indicaron que más de 70 millones de personas seguían la disciplina, la actitud del PSC dio un giro de 180 grados. De un momento para otro, después de estas cifras, el 20 de julio de 1999, los medios de comunicación del partido anunciaron que Falun Gong estaba prohibido y comenzaron a emitir un aluvión incesante de propaganda contra la práctica. David Hsieh comenzó a practicar Falun Gong en 1998 después de que un familiar y su profesora de la universidad se lo recomendaron. Dijo que quedó instantáneamente cautivado por sus enseñanzas morales que hacían hincapié en enseñar a las personas a ser verdaderamente amables. Incluso su problema cardíaco, que lo hacía sentir como si fuera a morir una vez al mes, desapareció casi por completo después de dedicarse a la práctica, junto con la depresión que esto le causaba. En julio de 1999, cuando se anunció la persecución, David no lo pudo creer. Tenía 21 años, no le interesaba la política y no tenía opiniones fuertes sobre el régimen chino en ningún sentido. Y según sus palabras, mirándolo en retrospectiva, no tenía idea de bajo qué tipo de régimen vivía. Por lo que le parecía inimaginable que el PSC prohibiera algo tan bueno. Así que pensó que probablemente se debía a un mal entendimiento de parte de las autoridades. Y por esta razón fue a presentar una apelación particular en el gobierno provincial. Y no fue el único que tuvo esa idea. Pero tan pronto como los practicantes se presentaban para hacer la apelación, eran arrestados por la policía y más tarde fueron liberados en otra ciudad. Como esto no dio resultado, Hsieh decidió dar el siguiente paso y en octubre de 1999 viajó a Beijing para volver a apelar, pero esta vez al gobierno central. Estando en la capital se enteró que lo estaban esperando para detenerlo y nunca llegó a la oficina de apelaciones.
Sin embargo, no renunció a su propósito y decidió quedarse una temporada en Beijing, donde consiguió un trabajo y un lugar para poder dormir. Con el tiempo conoció a otros practicantes, en su mayoría mayores de edad, y le pidieron si podía ayudarlos con la tecnología a esquivar el bloqueo de Internet en China para descargar materiales sin censura sobre Falun Gong, como volantes y periódicos, para poder imprimirlos y distribuirlos a las personas. Sin perder el tiempo, Xie se involucró en el proyecto y más tarde él mismo estaba ayudando también con la distribución. Xie recuerda que esos días en Beijing estaban llenos de terror y de una atmósfera opresiva, como si hubiese ojos en todas partes, con policías patrullando por doquier. Un frío día de invierno de diciembre de 2001, sus temores se materializaron. Mientras caminaba por una calle, dos hombres por delante y uno por detrás le bloquearon el paso, lo empujaron al suelo, lo esposaron y le pusieron una bolsa en la cabeza. David fue llevado a un lugar desconocido para ser interrogado. Varios agentes de policía preguntaron sobre su contacto con otros practicantes de Falun Gong, pero él no les dijo nada. Y entonces comenzaron los golpes. Un agente lo estranguló con una porra para evitar que gritara y otro comenzó a golpearle la espalda y las piernas con otra porra de forma despiadada. Acá tengo que detenerme unos segundos porque hay muchos detalles relacionados a las torturas que sufrió que no puedo comentar porque son demasiado crudos para emitirlos. Pero les recomiendo que los lean en este artículo que les dejo acá arriba. ¿Cómo eran las porras? ¿De qué material estaban hechas? ¿Qué tipo de amenazas se le hacían? ¿Cómo lo asustaban de muerte? ¿Qué procedimientos le aplicaron para lavarle la cabeza? Y más, muchos más horrores. Todo eso lo van a poder leer en el artículo que les comparto acá arriba. Muy bien, con esto David realmente se dio cuenta de cuál era la naturaleza verdadera del Partido Comunista Chino y de que no se parecía en nada a la imagen que el régimen chino se esfuerza en proyectar al resto del mundo. ¿Se acuerdan que al principio empecé hablándoles sobre la tortura de la cama de la muerte? Bueno, Xie estuvo atado a ella durante 7 meses seguidos. Se debilitó tanto que estuvo a punto de morir y había perdido la sensibilidad de todos sus músculos. En enero de 2024 fue finalmente liberado y regresó a Shanghái. Y tras varios años de resistir a la persecución, logró escapar a Estados Unidos. Y ahora agradece al país por la oportunidad de llevar una vida digna. Esta historia particular, que se repite por miles y miles de veces en la China de hoy, debería hacernos reflexionar sobre varias cosas. Yo puedo mencionar algunas, pero ustedes seguro pueden ver más cosas y me gustaría que las compartan conmigo en la sección de comentarios acá abajo. En primer lugar, el régimen chino emplea muchos recursos y esfuerzos por proyectar hacia el mundo una imagen de gobierno tolerante, respetuoso e incluso como mediador para procesos de paz y conflictos como sucede con Medio Oriente o la guerra de Ucrania. Pero mientras tanto está persiguiendo y matando a personas cuyo lema principal es verdad, compasión y tolerancia. Los testimonios y pruebas sobre la realidad y crudeza de esta persecución son abrumadores. Si ustedes nos siguen y ven nuestros programas, ya se habrán dado cuenta de eso, pero a pesar de todo, el PSC sostiene que no es verdad y que es una confabulación de fuerzas extranjeras en su contra, mentiras difamatorias y cuantas cosas más. Entonces, es como dicen muchos expertos, que no hay que fijarse en lo que dice el régimen chino, sino en lo que hace. Y con esta persecución de su propia gente podemos ver que el PSC odia la verdad, la compasión y la tolerancia, y trata de eliminarla del corazón de las personas con mentiras, persecución y asesinatos. No olvidemos la sustracción forzada de órganos apoyada por el PSC, donde los practicantes de Falun Gong resultan ser las principales víctimas, y todos los horrores que están saliendo a la luz con diferentes investigaciones, como por ejemplo la utilización de órganos infantiles para trasplantes en adultos con el objetivo de prolongar la vida. Un comentario relacionado a esto fue captado por un micrófono abierto mientras Xi Jinping, el líder supremo del PSC, conversaba con Vladimir Putin hace unos meses. Y vaya a saber cuántos otros horrores están ocurriendo en la China de hoy bajo el manto del Partido Comunista Chino. Y esto es algo que Xie comprendió de la forma más dura,
comprendió que esa es la naturaleza real del PSG, su verdadera forma de ser, detrás de la fachada que quiere mostrar al mundo. También quiero mencionar un detalle particular que no debería pasarnos por alto. Recordemos que Xie a sus 21 años, cuando empezó la persecución a Falun Gong, no estaba enterado de cómo era el PSG, no tenía ni idea de bajo qué tipo de régimen vivía. Recién lo supo cuando empezó a ser perseguido y lo vio por sí mismo y en otros. Entonces, cuando los países firman tratos o buscan acuerdos con el régimen chino o se involucran en proyectos como la iniciativa de la Franja y la Ruta profundamente metida en Latinoamérica, ¿con quién están tratando? ¿A quién están dando la mano? Yo creo que es al régimen que torturó a Xie, porque ese es el único régimen chino que existe. Entonces, ¿por qué muchos países corren a China para hacer negocios? ¿Cómo puede ser que un país liderado por este tipo de personas sea actualmente la segunda potencia del mundo? ¿Qué pasaría si se convirtiera en la primera potencia? Ahora estamos viendo cómo el PSG extorsiona a otros países con las tierras raras, como también extorsionó y mintió durante la pandemia con los materiales médicos y materiales vinculados al posible origen del virus, cómo faltó a su palabra con Hong Kong y terminó por transformar la ciudad, eliminando la libertad de prensa y expresión, y cómo quiere apoderarse de Taiwán con lo que ganaría un poder inimaginable en una de las rutas comerciales marítimas fundamentales del planeta, y un largo historial de prácticas como el espionaje, la participación en la producción de fentanilo, el desarrollo de aplicaciones potencialmente dañinas, el robo de información, la manipulación de medios e incluso persecuciones extraterritoriales, como está sufriendo la compañía de danza clásica china Shenyun por mostrar cómo era China antes del comunismo. Hoy quería traerles esta historia de Xie porque es representativa y se repite por miles y miles en China, y no solo entre practicantes de Falun Gong, sino también entre budistas tibetanos, cristianos, uigures y cualquier figura o grupo que el PSG considere que no debería existir. Nosotros, como periodistas, tenemos el deber de contar lo que está pasando y darlo a conocer. Y como seres humanos queremos que esto se detenga y las personas tengan libertad para practicar sus creencias sin ser perseguidas. Si ustedes quieren ayudar, pueden compartir este video, dejar un me gusta, escribir un comentario o también pueden ingresar al artículo que les recomendé hace un momento y se los vuelvo a poner acá arriba y compartirlo en sus redes sociales. Una vez escuché el testimonio de primera mano de un hombre que fue perseguido en China y encerrado en un campo de trabajo forzado. Y dijo que cuando se empezó a difundir y a conocer en Occidente lo que estaba pasando dentro de China, los guardias y las autoridades comenzaron a tener miedo de lo que hacían y que la persecución se volvió más difícil, ya no era tan fácil como antes. Por eso es muy importante que sigamos informando, haciendo presión y que ustedes nos ayuden. Confiamos en que algún día todo saldrá a la luz y habrá una rendición de cuentas. Eso es todo por hoy. Les deseamos un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.